También somos más de uno. Doce y 34 minutos. Bueno, en febrero del año 2002 abrió sus puertas no muy lejos de aquí, donde estamos hoy, en la calle José Laguillo, una clínica oftalmológica que llevaba por nombre Tecnoláser Santa Justa. Nombre que, por cierto, mucha gente sigue usando, aunque en uno de los pasos más importantes que ha dado en este tiempo cambió la denominación por Tecnoláser Clinic Vision. Ahora en unas magníficas instalaciones en la calle Juan Antonio Cabestany, que es donde hoy estamos haciendo este programa, por cierto, con la realización técnica aquí de Miguel Cala y en el control central de nuestro compañero Nacho García. Un programa que es de celebración y de fiesta y que, por supuesto, a las 12 y 34, con 36, 37, 38 segundos, estamos en directo. Bueno, y la primera felicitación por estos 20 años va a ser, claro está, para el doctor Federico Alonso Aliste, director médico de Tecnoláser Clinic Vision. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y felicidades, ¿eh? Muy buenas tardes, gracias y encantado de estar con ustedes como en otras ocasiones. Exacto, gracias por compartirlo con nosotros porque hemos hablado de estos 20 años que hemos ido muy de la mano y hemos estado siempre efectivamente en contacto. 20 años, doctor, en los que pasan muchas cosas, entiendo que es difícil elegir, pero ¿qué destacaría de ese tiempo? ¿Cuáles han sido los momentos decisivos de Tecnoláser? Hombre, como en toda empresa o en todo proyecto, el momento decisivo es el inicio, porque el inicio, si no lo tienes bien definido, pues mal vas, ¿no? Después, el tener que definir también tu identidad, es decir, qué te vas a diferenciar, qué vas a hacer, eso fue así importante. Importante el cambio de las instalaciones, el cambio del nombre, el cambio de la marca, que eso pues supuso un cambio importante en todos los sentidos. ¿Cómo no? La pandemia a todos nos ha afectado, y a las clínicas y al sector sanitario pues más, ¿no? Eso también fue un momento decisivo. Y después yo destacaría también como momento decisivo el pasar de ser una clínica pequeñita a el concepto de ser una empresa y una empresa con responsabilidad empresarial. Y ya por último, pues lo que de cara al futuro, pues estar en la innovación y en lo que viene de la medicina del futuro. Bueno, Tecnoláser, que se ha convertido en uno de los centros más avanzados y vanguardistas en el tratamiento de problemas oculares, referencia en Sevilla, en Andalucía, también en España. Hemos hablado de ese recorrido. Si tuvieras, Federico, que quedarte con un momento el más complicado, porque llegar hasta aquí, desde luego, no ha sido difícil, hacerlo además desde Sevilla, ¿cuál sería? El más complicado fue justamente la pandemia y además fue el mejor, entre comillas, porque fue el que nos dio tiempo, justamente en esos 2 meses, a reflexionar, a ver qué problemas teníamos, qué errores habíamos cometido y salir preparados. Entonces, fue un momento negativo, porque fue negativo para todos, claro, pero a muchos lo aprovechamos para interiorizarlo, reflexionar, porque muchas veces los problemas que se tienen en las empresas es que no da tiempo a reflexionar. Y tuvimos el tiempo suficiente como para reflexionar y salir mejores. El hecho de haber conseguido ser una clínica de este nivel sin salir de Sevilla, entiendo que también tiene su complejidad. Esto al final es un aporte también para la ciudad, un aporte importantísimo que se coloque también a Sevilla en el mapa de la mejor oftalmología. Se consigue, evidentemente, utilizando lo último en tecnología, investigando mucho y lo que decimos, siempre con la intención firme de quedarse aquí, de no marcharse a otro sitio, que a lo mejor hay más opciones, ¿no? Yéndose en filos clásicos, Madrid, Barcelona. Sí, pero es que, honestamente, Sevilla y Andalucía en general no tienen que envidiar en oftalmología, por supuesto, pero no solo por este centro, por un montón de grandes profesionales de la oftalmología que hay en Sevilla y en Andalucía. Pero digo más, es que la Sevilla tecnológica, la Sevilla de la innovación, es una Sevilla muy desconocida respecto a lo que es el tema turístico, sí, o el folclore, ¿no? No es folclore, sino otras identidades que tiene Sevilla y que la han puesto en un lugar espectacular en el mundo, pero hay una Sevilla un poco más desconocida, pero que tiene un nivel igual al que se pueda tener en Madrid, o igual al que se pueda tener en Cataluña, o igual al que se pueda tener en Europa. Es la Sevilla de la innovación y de la tecnología. Y está aquí. Por eso no hay que irse de aquí, porque es que aquí hay muchas oportunidades y aquí se puede hacer de todo. ¿Cuál cree que es el secreto del éxito de Tecnoláser? Si tuviera que señalar una clave. Hombre, el secreto de Tecnoláser yo lo definiría especialmente por el equipo. Es que tenemos un equipo magnífico. Un equipazo, que es vamos. Un equipazo. Insuperable. Tengo que hablar de mi equipo, que es lo mejor. Y después es que creo que además
tenemos alma. Y las empresas que tienen alma se diferencian de las demás. El trabajar en sanidad te permite tener alma, pero el alma, es decir, el pensar en los demás, en el pensar en lo que estás haciendo, te permite ser diferente. Y esta es una empresa con grandes personas y además con sensibilidad. Y eso nos diferencia. Hemos visto que la oftalmología es una de las especialidades médicas que más ha evolucionado en estos últimos años. A usted en concreto le hemos escuchado muchas veces hablar de esa medicina del futuro. ¿Hacia dónde va la oftalmología? ¿Cuál es la oftalmología que viene? Bueno, la oftalmología y la medicina que viene es la medicina de la precisión, ¿sí? Más que de la personalización, que es lo que se está ahora, de la precisión. Los médicos del futuro pues van a ser diferentes y los oftalmólogos también. No va a haber un médico que pueda ejercer su profesión sin tener conocimientos de ingeniería, sin tener conocimientos de 3D, sin tener conocimientos de genética, sin tener conocimientos no solo médicos, sino también empresariales, y si no se sabe trabajar en equipo. El factor humano va a estar ahí. La medicina del futuro nos va a permitir dedicarnos más a la parte humana, porque habrá cosas que puedan hacer las máquinas o los robots o los propios avances tecnológicos, pero yo veo una medicina mucho más especializada y dejando a la parte médica a la parte humana. Y no se va a perder el control, el médico no va a perder el control de la medicina del futuro. Yo siempre digo que el futuro no va a cambiar a los médicos, no va a hacer desaparecer a los médicos, pero los médicos que no se adapten al futuro sí van a desaparecer. Hablando de la medicina del futuro, ¿cuáles son las líneas de investigación y las líneas de innovación en las que actualmente está trabajando Tecnolaser Clinic Vision? Nosotros nos interesa mucho, creo que porque va a venir, ¿no? Y la medicina inmersiva, eso va a venir, no va a venir de golpe, pero va a venir porque las nuevas generaciones tienen unos cerebros digitalizados. Entonces hay que pensar en el paciente que hay hoy en día, pero también hay que estar preparados para el paciente y para las personas que vienen, que van a venir, para las nuevas generaciones. Va a ser una medicina y una oftalmología muy digitalizada, inmersiva, la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta va a estar a la orden del día y eso va a ser beneficioso. Y ahí estamos nosotros. Y después también pues estamos y participamos y a mí especialmente me gusta mucho todo lo que es el tema de la bioingeniería. Creo que la medicina de precisión basada en la genómica va a cambiar absolutamente el mundo de la medicina, tanto en la prevención como en los tratamientos. Y ahí pues queremos aportar nuestro pequeño granito. A lo largo de estos 20 años hemos visto también cómo las grandes empresas a nivel mundial pues han confiado en Tecnolaser para ser los primeros en probar determinados avances que luego se van extendiendo, pero que el acceso llega a través de Tecnolaser. ¿Cómo se consigue estar en ese punto en el que esas empresas confíen en esta clínica sevillana? Bueno, lo primero es decir que cuando un tratamiento se realiza está más que probado, o sea, está aprobado, claro, está pasado por la Agencia de Medicamentos, tiene... Otra cosa es que... Sí, no es que cojan a sevillanos para experimentar. Otra cosa es que tú, exactamente, otra cosa es que tú mejores los procesos, afines, le saques mayor rentabilidad a los productos tecnológicos y eso, bueno, pues afortunadamente pues bastantes empresas pues nos han escogido, pero nos han escogido como se coge en la vida todo, porque trabajas, porque tienes responsabilidad y si a eso le une que tienes credibilidad, pues te eligen. Bueno, hay aquí en Tecnolaser Clinic Vision diferentes unidades especializadas para poder dar respuesta pues, a los problemas visuales más frecuentes. Hay unidad de cirugía refractiva, presbicia y catarata. Esta es la tuya, ¿no? Esta es la mía. Esta es la tuya. Córnea, unidad de retina, oftalmología infantil. Esta es la de Miguel Cala. Efectivamente, por su inmadurez. Bueno, o unidad de baja visión. También entraría en las dos de baja categorías. En general, ¿no? Ojos secos. Hay 2 quirófanos oftalmológicos completamente equipados para realizar cirugía mayor ambulatoria. Esto evidentemente permite también afrontar muchísimos retos desde el punto de vista médico. Vamos a presentarles al doctor Jonathan Amián Cordero, subdirector médico de Tecnolaser. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Bueno, vamos a hablar también del paciente de Tecnolaser. No sé si existe un paciente tipo o cuáles serían, digamos, las patologías oculares más frecuentes que veis aquí en función de la gente que elige Tecnolaser. Bueno, actualmente, como bien has comentado, somos una clínica oftalmológica completa y que, por tanto, puede abordar cualquier tipo de paciente. Pero tradicionalmente
el paciente que más hemos tratado en Tecnoláser es el paciente que ha querido resolver sus defectos refractivos, miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia. Y en ese terreno, el de la cirugía refractiva, es donde hemos creado los cimientos para poder ir creciendo y desarrollándonos. El paciente por tanto, tipo es un paciente exigente, es un paciente que viene con un problema que en realidad no es una enfermedad, sino que es más bien pues un defecto, una dificultad para poder ver bien. Y por tanto, cuando se somete a una de las intervenciones que realizamos, va a ser un paciente que va a exigir, va a demandar unos resultados, no va a conformarse con unos resultados que estén en el aprobado, Claro. sino que va a querer siempre los mejores resultados. Por tanto, es un paciente en ese sentido demandante. Y es un paciente autodiagnosticado, es decir, todos conocemos al doctor Google y a ese exceso de información en el que vivimos continuamente. No sé si eso puede llegar a enturbiar la relación médico-paciente. No sé si tiene la sensación de que estamos más informados sobre tratamientos y tecnologías antes de acudir a la consulta por primera vez, y si eso suma o Sí, resta. que ya llegan pidiendo una intervención concreta. Sí, eso es un hecho. Eso es un hecho, además, que se ha producido, como bien comentáis, y que va a seguir existiendo y va a ir a más. Yo eso no lo veo como un inconveniente, honestamente. Yo pienso que eso obliga a los profesionales que nos dedicamos a esto a estar pues actualizándonos, a dar respuesta a esos conocimientos que en muchas ocasiones vienen con el paciente, pero vienen desorganizados, vienen un poco desestructurados, sin una cierta lógica. Entonces nosotros ese exceso a veces de información o esa información un poco irregular, pues contribuimos a clarificarlas y a ponerlas. Yo eso, honestamente, como digo, no lo veo un inconveniente. Pienso que un paciente informado, un paciente que sabe de lo que hablamos, que entiende lo que nosotros explicamos, es siempre un mejor paciente que uno que no se ha informado de manera adecuada. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que a lo mejor la gente puede tener, en fin, puede llegar con una idea equivocada, a lo mejor no se puede operar todo el mundo, Correcto. o en fin, hay veces que hay que decirle al paciente, pues mira, en su caso no podemos hacer Correcto. esto que usted ha conocido, pues o a través de internet o a través de una vecina. Exactamente, y eso es una base fundamental de nuestro trabajo, porque hay que pensar que en este tipo de cosas es como en casi todas las cosas en la vida. O sea, un paciente que se somete a una intervención no siempre va a obtener un resultado sobresaliente. Puede obtener un resultado notable o un resultado aprobado. Claro. Evidentemente, si va a suspender, no lo vamos a operar. Hay que explicarle al paciente cuál va a ser su resultado, porque lo que para un paciente es un resultado notable puede ser un magnífico resultado, para otro a lo mejor no lo es. Claro, Entonces, depende de la expectativa, supongo. de las claro. expectativas. Hay que saber manejar las expectativas del paciente, explicar bien qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se pretende conseguir y saber captar eso para que podamos darle un buen resultado a sus expectativas, como bien has comentado. Supongo que uno de los principales temores de los pacientes es la seguridad de este tipo de intervenciones. Estamos hablando de materia tan sensible como la vista, como los ojos. Actualmente estamos en un punto en el que realmente nuestra profesión, y más concretamente este tipo de intervenciones, se encuentran en un punto de una madurez muy alta y, por tanto, son procedimientos extraordinariamente seguros. Como todo lo que son procedimientos en medicina, nunca vamos a poder alcanzar el 100%, porque es inherente a lo que es la medicina el que siempre tengas complicaciones. Pero lo que diferencia es también que en este tipo de intervenciones, en este tipo de tratamientos sobre el ojo, los médicos que nos dedicamos a ello somos médicos que ya tenemos la suficiente experiencia como para poder saber también tratar a un paciente que en un momento dado pues se nos desvía de lo que es el camino correcto, y darle también, por tanto, una adecuada solución, un adecuado tratamiento a lo que son las complicaciones o los inconvenientes que puedan surgir. Bueno, hay aspectos de la salud en los que estamos concienciados con la necesidad de las revisiones periódicas de otras enfermedades. Evidentemente, revisiones absolutamente recomendables para una buena salud, también ocular. Pero lo hace la gente, es decir, se previene con las revisiones. La gente tiene concienciado que tiene que revisarse la vista con cierta frecuencia para un diagnóstico precoz de algún tipo de patología. Yo pienso que sí y no. A ver,
O sea, ya vienen cuando no ven. A ver, evidentemente hay pacientes que tienen un problema ocular ya conocido, porque lo tienen desde pequeño. Esas personas son normalmente pacientes que suelen consultar, a veces con más frecuencia, con menos frecuencia, al oftalmólogo. Pero generalmente aquellas personas que han tenido buena salud ocular desde siempre, desde pequeños, no han utilizado nunca gafas, que siempre han tenido buena visión, nunca han tenido problemas en sus ojos, esos son más, a veces más reacios o más ligeros, ¿no?, a la hora de hacer una revisión. Sin embargo, hay que ser conscientes que cuando nos hacemos mayores, pues van a ir surgiendo a veces problemas en los ojos que permanecen silentes y que no se manifiestan sintomáticamente hasta que a lo mejor el paciente ya el proceso ha avanzado de una manera más clara. Entonces la manera mejor de hacerlo es mediante lo que son revisiones, ¿vale? Las ITV oftalmológicas que yo llamo, ¿vale? Revisar pues una serie de puntos, la presión intraocular, el fondo del ojo, examinar lo que es la vascularización del fondo del ojo y revisar esos puntos para adecuar, para comprobar que está todo correcto. Nos hablaba antes el doctor Alonso Aliste de esa medicina inmersiva, ¿no?, que es la que viene para un paciente, el paciente de los niños de hoy, que son nativos digitales, que entienden el mundo de una forma distinta a los que, en fin, lo hemos tenido que ir aprendiendo todo poco a poco y nos sigue costando más. Uno de los últimos proyectos en los que estáis trabajando es el Virtual Eye Reality, que está precisamente destinado a mejorar la experiencia del paciente y probablemente también a tener más información sobre eso que hablábamos del control de las expectativas, ¿no? También, ¿no? Sí, todo eso surge de... siempre hemos tenido una gran inquietud por todas estas cuestiones de tipo tecnológico y de experiencia del paciente. Y surgió pues de nuestra experiencia en el día a día con los pacientes que muchas ocasiones nos manifiestan tener temor, miedo a la hora de la intervención. Voy a mover el ojo, cómo va a ser exactamente lo que es la intervención, voy a estar amarrado, voy a tener... Entonces la idea fue de qué manera podíamos nosotros conseguir que el paciente pudiese experimentar una intervención de cirugía refractiva sin tener que pasar por el quirófano. Entonces de ahí surgió la idea de Federico, del doctor Alonso, bueno, ¿por qué no intentar adaptar la experiencia de las gafas de realidad 3D, las gafas Oculus, que utilizan pues todos nuestros jóvenes pues para hacer juegos y demás, pues para intentar conseguir una experiencia realista de una intervención? Y con eso, pues lo que estamos consiguiendo es que los pacientes pues pierdan sus miedos, puedan tener una sensación que luego es la que van a experimentar en el quirófano y que por tanto les va a contribuir a afrontar eso con menor estrés. Pero a ver, doctor Alonso, ¿esto significa que vemos cómo nos abren el ojo o cómo? No, hija, no, entonces no resultaría atractivo. ¿Quién va a venir? ¿Te imaginas que sea...? Como dice el doctor Damián, tienes que probarlo y si quieres ahora lo pruebas. Lo que notas es todo el paso. Claro. Es decir, ves cómo cuando te quitas las gafas empieza a ver borroso antes de la intervención, ves que estás tendido en la camilla, ves cómo viene la luz del láser, ves cómo los cambios de visión que experimentas, la sensación de que te abren el ojo, que te echan la gotita de lágrima, cómo gira, cómo es los ruidos del láser, cómo son los colores. Entonces, la verdad que cuando se lo hemos enseñado, lo han experimentado gente, porque esto fue un trabajo de casi un año, porque tuvimos que hacerlo, primero pensarlo, hacer todo lo que es el proceso de qué pasos que lo teníamos que hacer, y después hablar mucho con los pacientes que nos iban contando qué es lo que se decía. Nos tuvimos que poner nosotros debajo del láser un montón de veces para ver cómo hacía, y al final... Lo que sí nos dice, los pacientes que se habían operado antes, dice que es exactamente igual, es que eso, nos iban diciendo, no, esto, o sea, aquí ha contribuido, primero, la tecnología, porque es hoy en día se consigue, con la tecnología de la realidad virtual, se consigue una experiencia increíble, absolutamente increíble, y después muchos pacientes que nos ayudaron para afinar el proceso. Bueno, y lo que sí es cierto es que nos ayuda mucho, porque el paciente está muy relajado y entonces ayuda también al cirujano.
Eso sin duda. Al final estamos hablando todo el tiempo, efectivamente, de trabajo en equipo, un equipo fundamental para que se cumplan 20 años, que se haga además de forma exitosa, con una enorme proyección de futuro además. Tecnolaser Clinic Vision cuenta actualmente con un equipo humano de 30 profesionales, hay un cuadro médico de muchísima experiencia, 9 oftalmólogos, 2 anestesistas. Bueno, y por supuesto también ese trabajo de equipo con los pacientes, que tienen que ser lo más importante. De todo ello nos va a hablar Arantxa Herrera Suárez, que es directora financiera de Tecnolaser. Arantxa, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, responsable también de eso que aquí denominan el sello Tecnolaser, que consiste fundamentalmente en colocar al paciente en el centro y cuidarlo desde el minuto 1 hasta el último, que es cuando ya todo lo tiene completamente solventado y sus revisiones y todo, ¿no? Absolutamente. Bueno, y el sello Tecnolaser es un poco pues ese signo de identidad que tenemos nosotros y que queremos transmitirle al paciente, ¿no? Lo que nos diferencia especialmente. Y nos diferencian muchas cosas, ¿no? Ya cuando entras aquí te das cuenta de que esto no parece una clínica, ¿no? Absolutamente. El ambiente se piensa para que el paciente esté relajado, tranquilo, sin miedo. Hay una música de fondo agradable. Hay arte. Hay mucho arte porque, bueno, a nosotros nos gusta el arte contemporáneo, y esto es un poco una extensión de nosotros, ¿no? Efectivamente, aquí se pueden ver, además se van renovando, se pueden ver distintas obras de arte contemporáneo. Efectivamente, esto no tiene nada que ver con el aspecto de una clínica convencional. Eso me imagino que ya impacta en el paciente cuando llega aquí. Pero vamos a hablar del equipo humano también. De ese equipo, es un equipo joven, es un equipo que se va ampliando con el tiempo y al que, Arantxa, también entiendo que habrá que retener también de alguna manera, ¿no? Bueno, es una de las dificultades mayores a las que nos enfrentamos hoy en día todos los sectores, quiero decir. La retención del talento es dificilísima y nosotros, bueno, pues no paramos de intentar mejorar esa experiencia de ese cliente interno que también... ¿Cómo? Pues, bueno, apostando por sistemas de flexibilidad, de conciliación, en la medida de lo posible, porque aquí tenemos una presencia física y tenemos que atender a pacientes físicos, ¿no? Claro. Pero en la medida de las posibilidades, cuando se tiene la oportunidad, se teletrabaja, se tiene flexibilidad horaria y bueno, después intentamos hacer equipo con muchas acciones, ¿no? Una de las acciones que ponemos en marcha en el sistema de objetivos en 2023 con todo el equipo es que les vamos a dar 3 días de vacaciones a todos aquellos empleados que tengan una acción de voluntariado o una acción social fuera de la clínica. Sí, o sea, no tienen que trabajar para nosotros. Pero sí queremos que esa parte comprometida también nuestra, del equipo directivo, se vaya extendiendo, claro. efectivamente, se extienda también en el equipo y eso que tenga efectivamente esos incentivos, porque efectivamente el talento hay que retenerlo y eso se hace de muchas maneras. Hay también gran disponibilidad aquí, Arantxa, de herramientas digitales. Hablamos antes de esa experiencia de la pandemia que probablemente le ha dado un empujón enorme, ¿verdad?, a todo lo que es la organización interna e incluso la comunicación con el paciente. Absolutamente. Como decía Federico y Jonathan, en la pandemia esos 2 meses nos sirvieron para darle una vuelta a todas las herramientas que teníamos y sobre todo a las herramientas de comunicación con los pacientes, ¿no? Analizamos infinidad de herramientas que habían existentes, decidimos una, apostamos por ella y estamos desarrollándola incluso con la compañía que nos la proporciona, ¿no? Es ágil, es fácil, buscamos que el paciente tenga facilidad de ponerse en contacto con nosotros, que aquí pierdan el menor tiempo posible porque de tiempo andamos escasísimos todos, sí. Y que venir al médico no sea una mala impresión, Claro. Tiene que ser algo agradable. Pues sin duda se consigue porque efectivamente estamos en unas instalaciones extraordinarias. Es como en los coches, va pasando de venga, aquí, te toca aquí, está muy bien. Por supuesto, sí, porque además... todo es ágil, es profesional, no notas que se han olvidado de ti, está muy bien. No solamente que tengamos poco tiempo, sino que cada vez tenemos menos paciencia porque estamos acostumbrados a ir muy rápido. Esto no sé si es bueno o es malo, pero es una realidad a la que hay que adaptarse. Y así hemos llegado a estos 20 años... Hablando de prisas, ¿no? Así hemos llegado a estos 20 años
de Tecnolaser Clinic Vision, que entiendo, Federico, que vais a por otros 20 o por otros 40, no sé, ¿cuál es tu cálculo? Bueno, va a depender. 60. Verá, no sé, va a depender un poco del ministro de cuándo coloque la jubilación, ¿verdad? No, la jubilación. Pues a este paso celebramos también. Mira, yo creo, verá, afortunadamente esta profesión es tan bonita que es que la da, es que yo no me imagino jubilado. Realmente yo no me imagino jubilado. No me imagino jubilado. Otra cosa es que uno pueda, según la edad que tiene, aportar más o aportar menos de una manera o de otra. Bueno, pues él no se ve jubilado, los pacientes lo agradecerán, evidentemente. Yo me veo también. Bueno, eso ya lo hablamos. a por muchos años más, muchísimas felicidades. Gracias por compartirlo con nosotros. Nos vamos a seguir aquí, Sí, sí. haciendo este programa en directo, porque tenemos además un escenario espectacular. Claro. Así que aquí Con todo vamos a continuar. Con todo el folclore. Con todo el folclore. Es que me encanta decir folclore en vez de folclore. Y cada vez que veo la posibilidad de meter la palabra, la meto. Noticias de España y del mundo. Y a la vuelta, más cosas en Más de Uno Sevilla. No se vaya.